Muy buenos días, iglesia. Es un gusto verles nuevamente desde este lugar. Mi pastor solía decirme: Carlos, lo que importa es terminar bien. Y hace poco escuché a uno de mis mentores, con su voz entrecortada, decir: yo quiero terminar bien, cumpliendo la voluntad de Dios. Él tiene 76 años, fue misionero por más de 50 años en América Latina, sirviendo al Señor en países como Argentina, Bolivia y Guatemala. Yo quiero terminar bien. En este primer servicio misionero quiero hablarles de una iglesia que quiere terminar bien. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, registradas por el evangelista Mateo, denotan la importancia de una misión urgente. Jesús dijo en el pasaje que leímos al inicio del servicio, en Mateo capítulo 28, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora, ¿qué puede hacer un grupo de 11 discípulos, como nos muestra Mateo capítulo 28, frente a una misión tan grande, tan abarcadora? Vayan y hagan discípulos a todas o de todas las naciones. Este es el mensaje que sirve de base para la gran comisión o para lo que es las misiones, la misión de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es la misión que el Señor nos ha dejado, nos ha encomendado? La misión que el Señor le encomendó a ese pequeño grupo, a ese grupo reducido de 11 discípulos en esa montaña de Galilea. La misión era hacer discípulos de todas las naciones. Y yo quisiera en esta mañana que veamos un pequeño resumen misionológico de lo que Jesús inició a través de este grupo. Si usted ve, por ejemplo, la siguiente diapositiva, vamos a estar presentando algunas diapositivas para que usted vea lo que es un mapa, para que pueda ver el desarrollo de la obra misionera en el libro de los Hechos. La obra misionera comienza desde Jerusalén. Una más, va a aparecer un cuadrito ahí precisamente indicando ahí a Jerusalén. La obra misionera comienza en Jerusalén. El libro de los Hechos nos habla de cifras de 3,000 y 5,000 convertidos a Cristo por causa de la predicación del Evangelio en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4. En el inicio nomás del libro de los Hechos vemos una iglesia que está creciendo de manera acelerada, 3,000, 5,000 personas. A modo de resumen, Hechos capítulo 2, verso 47, dice: cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. En capítulo 5, verso 14 dice: cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Hechos capítulo 6, verso 7, a modo de resumen, dice: así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron al Señor. La obra misionera, la obra o la misión que Dios encomendó a esos 11 discípulos, que cuando nosotros vemos y estudiamos el carácter de estos 11 discípulos, alguien podría decir: ¿esto es broma? ¿Cómo puede ser encargarle a estos hombres la tarea de hacer discípulos de todas las naciones? ¿Qué puede hacer un grupo de 11 personas? ¿Qué podemos hacer 11 de nosotros si nos ponemos de acuerdo? Vamos a una montaña, a un volcán,
y en esa montaña o en ese volcán nos ponemos de acuerdo en alcanzar algo. ¿Qué podemos hacer? 11 personas para alcanzar a los discípulos de todas las naciones. La obra del Señor comienza con un grupo reducido de hombres, pero no olvidemos las palabras de Jesús que anteceden a la misión. Toda autoridad, dijo Jesús, yo tengo toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Por lo tanto, ustedes vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En pocos días o en pocos meses, la iglesia de Jerusalén comenzó a crecer, comenzó a llenarse de número de creyentes, y no solo de creyentes, sino también de personas que creían, como por ejemplo los sacerdotes judíos. Así que la obra comienza en Jerusalén. Sin embargo, como usted ve en este cuadro, la obra no se queda en Jerusalén, sino que pasa un poco más allá. El cuadro se va agrandando, la obra misionera alcanza toda la región de Judea. Si usted lee el capítulo 5, verso 16, dice que la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Capítulo 8, verso 1 y verso 4 dice, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Así que los creyentes que se esparcieron, ¿qué hacían? Predicaban las buenas nuevas de Jesús a donde quiera que iban. El mensaje del evangelio no solo queda en Jerusalén, el mensaje del evangelio se esparce también en la región de Judea. Lo vemos muy pronto también el evangelio en Samaria. En el capítulo 8, verso 5 dice, Felipe se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes de Samaria escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad de Samaria. En poco tiempo, en pocos meses, en un tiempo relativamente pequeño, el mensaje del evangelio no se queda en Jerusalén. El mensaje del evangelio sale de Jerusalén y sale por las buenas o por las malas. Sale por las malas porque, como leímos en el capítulo 8, viene una gran persecución sobre la iglesia que estaba en Jerusalén, y esa persecución lo que hace es forzar a que personas como Felipe salieran de Jerusalén y predicaran el evangelio más allá de Jerusalén. El cuadro sigue agrandándose, extendiéndose, porque si seguimos adelante en este resumen del libro de los Hechos, en el capítulo 9 encontramos que el evangelio ya no solo está en Jerusalén, tampoco en Judea, sino que ahora está en todas las regiones de Cesarea. Si usted ve, por ejemplo, dice Hechos capítulo 9 que la noticia de la resurrección de Dorcas, usted puede leer esta narración en Hechos capítulo 9, se difundió por toda Jope y muchos creyeron al Señor. Personas o discípulos como Pedro o como Felipe y otros misioneros que no tenemos sus nombres salieron y predicaron el evangelio en ciudades como Jope, Cesarea, Tolemaida y también en Azoto. Así que Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 10 nos muestra que el cuadro se extiende hacia la región de la costa de Siria. Pero el evangelio no se queda tampoco ahí. El evangelio va mucho más allá, y este cuadro nos muestra, por ejemplo, que el evangelio se extiende hacia las regiones de Antioquía y Chipre. Y usted puede ver allí Antioquía, ahí arriba, y también puede ver la isla de Chipre.
Y si usted lee Hechos capítulo 11, dice, mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Estos predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene, que eran judíos helenistas o gentiles, les comenzaron a predicar también a los gentiles acerca del Señor Jesús. Y el poder del Señor, la autoridad del Señor estaba sobre ellos. Y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Nosotros 11, sí, toda autoridad tengo en los cielos y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Y el mensaje del Evangelio o la iglesia se extiende hasta regiones impensadas, como por ejemplo vemos en este cuadro. El Evangelio llega hasta Roma, capital del imperio romano en aquellos tiempos. ¿Cómo fue predicado el mensaje del Evangelio en Roma? Realmente no se sabe. No fue Pablo, cuando el apóstol Pablo llega a Roma preso, en el capítulo 28 de Hechos, ya hacia el fin del libro de los Hechos, dice que un día después un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta este puerto llamado Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo y cuando Pablo los vio se animó y dio gracias a Dios. ¿Cómo llegó el mensaje del Evangelio a Roma? Hay varias tesis o suposiciones. Una es que judíos que vivían en Roma visitaron Jerusalén para la fiesta de Pentecostés y en ese momento creyeron en el Evangelio de Jesucristo. En ese momento de Hechos capítulo 2 creyeron en el Evangelio y cuando regresaron a Roma, entonces ellos se encargaron de esparcir las buenas noticias del Evangelio. Otra tesis es que Pedro fue el que se ausentó de Jerusalén en el año 42 y predicó en Roma. Y otra posiblemente es que Sergio Paulo, un gobernador romano de Chipre, fue convertido durante el ministerio de Pablo. Cuando Pablo y Bernabé visitan Chipre, este Sergio Paulo, que era un cónsul, un gobernador romano en la isla de Chipre, se convierte al Evangelio y luego cuando él por un traslado llega a Roma, él se encarga de predicar el Evangelio en Roma. No sabemos cómo llegó el Evangelio a Roma, no sabemos quién fue el encargado de predicar, de establecer, de fundar la iglesia en Roma. Lo cierto es que por el libro de Romanos, en el capítulo 16, al final del libro de Romanos, nosotros encontramos a 7 casas, iglesias fundadas en la ciudad de Roma. Un movimiento maravilloso, increíble en la ciudad de Roma. El libro o la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo menciona, por ejemplo, a la iglesia en la casa de Priscila y Aquila, la iglesia en casa de Aristóbulo, la iglesia en casa de Narciso, la iglesia de Asíncrito, la iglesia de Filólogo, la iglesia de Epéneto, la iglesia de Trifena y Trifosa. 7 iglesias en la gran ciudad de Roma. ¿Quién predicó? ¿Quién fue a predicar? ¿Quién estableció esas iglesias en esta ciudad, en el corazón del imperio romano? Posiblemente hombres y mujeres comunes, sencillos,
que están totalmente en el anonimato, predicaron el Evangelio y muchos creyeron en el Señor Jesucristo. Podríamos agregar una octava casa porque la epístola de Filipenses en el capítulo 4, verso 22, el apóstol Pablo manda saludos a la iglesia que se reúne en la casa del emperador. En la casa del emperador romano hay una iglesia, una casa iglesia. Hay hermanos que se congregan, que se reúnen para estudiar las epístolas que andan circulando por allí, para animarse en la fe de Jesucristo. Dejando de lado el libro de los Hechos, pero sin olvidar la mención que hace el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, el apóstol Juan menciona iglesias en todo lo que es el área de Asia. Iglesias en ciudades como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Éfeso. Ahora presta atención a este mapa porque lo que comenzó con un grupo tan reducido de 11 personas, lo que comenzó con un grupo de discípulos temerosos, discípulos que incluso en el texto lo dice, dudaban, discípulos que estaban dudando y no sabemos de qué estaban dudando, si estaban dudando acerca de la resurrección de Cristo, que por supuesto tiene que haber sido algo fuerte para ellos, verlo morir, pero ahora verlo resucitado. Pero también discípulos que dudaban en cuanto a qué sería el destino de ellos ahora sin Jesús, sin el Maestro. Pero Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan ustedes y hagan discípulos de todas las naciones. Y el libro de los Hechos vemos en una película, cómo es que realmente la expansión de la iglesia sale desde Jerusalén, va hacia Judea, Samaria, Galilea, el área de Cesarea, Asia, Roma. Y todo lo que es este mapa es alcanzado, escuche bien, en el primer siglo. Menos de un siglo le bastó a la iglesia naciente multiplicarse y establecerse en lugares remotos. Menos de un siglo. 70 años, 60 años. Lo que es una vida suya, una vida mía. En una vida suya, en una vida mía, la iglesia, el mensaje del Evangelio se extendió a toda esta zona de manera increíble. Lo que comenzó con algo pequeño, de 11 discípulos, se convirtió en algo que llegó a lugares remotos, tan solo en 60 o 70 años de la iglesia. ¿Qué sucedió después? Hay un video que dura 1 minuto y medio y yo quiero que usted lo vea. Es un video donde muestra precisamente la expansión de la iglesia, la expansión del cristianismo desde el primer siglo hasta la fecha. Y cuando usted vea en este video todo lo que es la parte blanca, es la parte de cómo se extendió durante estos siglos el cristianismo, la iglesia del Señor. Preste atención a este video.
Lo que comenzó con un grupo reducido de 11 hombres, vayan y sean o hagan discípulos de todas las naciones. El movimiento misionero no terminó en ese mapa como lo vimos en el primer siglo. El movimiento misionero siguió siglo tras siglo y tras siglo y tras siglo. Batalla tras batallas, algunas batallas ganadas, otras perdidas, pero el movimiento misionero ha seguido y sigue hasta el día de hoy. Ahora, ¿quiénes fueron los involucrados en la obra misionera? A modo de repaso otra vez en el libro de los Hechos, vemos que los involucrados en la obra misionera no solo fueron los 11 discípulos. Por supuesto que los 11 discípulos estuvieron involucrados en la obra misionera, pero también vemos que surgen otros nuevos discípulos. Personas que van creyendo en el Evangelio se van transformando ellos mismos en misioneros. Y así tenemos, por ejemplo, personas como Felipe, como Pablo, como Bernabé, como Silas, como Apolos, como tantos otros en el anonimato que no estuvieron en esa montaña de Galilea cuando Jesús les dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra, por lo tanto vayan. Ellos no tuvieron el privilegio de estar en esa montaña, pero sí tuvieron el privilegio de escuchar el mensaje del Evangelio, creer en Jesucristo, y entendieron que la responsabilidad que ellos tenían era la de compartir el mensaje del Evangelio con todos aquellos que todavía no habían oído acerca de Jesucristo. Los discípulos, por supuesto que tuvieron una parte importante en la obra misionera en sus inicios, pero hay nuevos discípulos que se agregan y muchos de ellos son discípulos anónimos. Pero también, escuche bien, las mujeres aparecen con funciones de responsabilidad en la obra misionera. Tal fue el caso de Priscila en Corinto, en Roma y en Éfeso. Las 4 hijas de Felipe en Cesarea, Lidia, Evodia y Síntique en Filipos, Febe en Cencrea, María, Trifena, Trifosa y Pérsida en Roma. También en Roma la madre de Rufus, Julia, la esposa de Filólogo y la hermana de Nereo. Mujeres que no solo tenían la responsabilidad de orar, no solo eran diaconisas, no solo servían, como por ejemplo podríamos mencionar a Tabita o Lidia en Filipos, Febe en Cencrea o en Corinto. También hay mujeres que aparecen de manera activa, como Priscila, que se menciona junto a su esposo Aquila, y se menciona que ambos eran colaboradores con los apóstoles. También se menciona a María, a Trifena y a Trifosa, que dice que fueron mujeres que trabajaron duro en la obra del Señor. En Filipos aparece Evodia y Síntique, y el apóstol Pablo dice: estas mujeres pelearon al lado mío en la obra del Evangelio junto con Clemente. Las mujeres tuvieron una parte fundamental en la obra misionera. En esta obra de expansión, en este mapa que vimos, en este primer siglo, las mujeres tuvieron una participación activa en la predicación del Evangelio. En este movimiento misionero, no solo del primer siglo, en estos 21 siglos de obra misionera, queridos hermanos y hermanas, iglesia, muchos, la participación de muchos ha hecho posible la expansión del mensaje de Jesucristo, la expansión de la iglesia a todo el mundo. Y usted lo vio en el video. La expansión de la iglesia, la expansión del cristianismo a todo el mundo, no es una obra privativa de unos pocos. No es una obra privativa solo para 11 discípulos que escucharon al Señor Jesucristo y que le vieron resucitado. La obra misionera, la expansión del cristianismo en el mundo, no es una obra privativa de género. No es una obra privativa
de género masculino o femenino, no es una obra privativa de edades. La expansión del cristianismo es una obra que incluye a todos los creyentes. La expansión del cristianismo no hace diferencia. La obra misionera no hace diferencia. No hace diferencia entre el casado y el soltero. No hace diferencia entre el hombre y la mujer. No hace diferencia entre el adulto o el jovencito. No hace diferencia entre el adolescente o el anciano. No hace diferencia entre el que tiene muchos años de ser cristiano o tiene pocos años de ser cristiano. No hace diferencia entre el que ha ido a un seminario o el que no ha ido a un seminario. La obra misionera incluye a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y hoy tenemos la responsabilidad de seguir predicando el Evangelio. Porque déjeme decirle algo. La obra continúa. La obra continúa y el campo nuestro de misión es el que tenemos aquí en pantalla. Este es nuestro campo de misión. El mundo. Nuestro campo de misión es el mundo. Y es a donde quiera que vayamos a hacer obra misionera, a ser discípulos de todas las naciones. Hoy en día la obra misionera, así como fue en el inicio, la obra misionera no hace diferencia entre las clases pudientes o las clases bajas. En el libro de los Hechos nosotros vemos a personas que procedían de estratos sociales bajos, muchos de ellos predicando el Evangelio. Incluso tenemos hasta esclavos, como por ejemplo Onésimo, un esclavo que cree en Jesucristo, se convierte a Jesucristo. Y más adelante, su dueño, su amo, que es Filemón, también creyente, lo deja libre y este esclavo se convierte en un pastor de Éfeso, en un pastor de la iglesia de Éfeso. La obra misionera es para todos nosotros. Desde sus inicios hasta nuestros días, la obra misionera es abarcadora. Abarca toda la iglesia. Es para todos nosotros. Y por eso que aún en nuestros días, nosotros oímos y escuchamos testimonios de misioneros que están en el campo misionero, como leímos o como escuchamos hoy en la mañana esta familia, empresarios sirviendo al Señor lejos de su país. Y hemos escuchado el testimonio y hemos conocido a personas de todas las edades involucradas en la obra misionera. Algunos jovencitos, otros ya no tan jovencitos. Por eso, cuando escuché a este amigo, este hermano, este mentor decir: yo quiero terminar bien, cumplir la voluntad del Señor con 76 años. Y algunos con 40 o 45 ya estamos pensando en el retiro. Yo quiero seguir predicando el Evangelio hasta el fin. Me pregunto en esta mañana, ¿cuál era la motivación de estos discípulos para predicar el Evangelio y extender la iglesia hasta lugares tan remotos? Por un lado, un fundamento cristológico, una visión del Cristo resucitado. Cristo diciéndoles a ellos: toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra. Y eso me lleva a pensar, queridos hermanos o iglesia, es que nuestra visión del Cristo resucitado entonces es una visión demasiado débil que tenemos de Él. Porque nosotros tenemos temor de hablar de Cristo
a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Tenemos temor de ir a predicar el Evangelio a otros lugares. Tenemos temor de predicar el Evangelio a personas de otra religión o sin religión. Tenemos temor de predicar. Pero Jesús dice, toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra. Por tanto, ve y anuncia el mensaje del Evangelio. El primer fundamento en la obra misionera que veo en el libro de los Hechos es un fundamento cristológico. ¿Quién es el que me manda? ¿Quién es el que me está mandando? Es Jesucristo, Jesucristo resucitado. En segundo lugar, el fundamento escatológico. Los discípulos sabían de la urgencia de predicar el mensaje de Jesucristo, porque la predicación del Evangelio a todas las naciones es un prerequisito para la segunda venida de Cristo. Antes de la segunda venida, dijo Jesús, este Evangelio se predicará a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra. El tercer fundamento es un fundamento soteriológico, una clara comprensión, queridos hermanos, amigos, que sin Cristo no hay salvación de pecados y de condenación eterna. No hay religión que pueda salvarle a usted. No hay religión que pueda salvarle a usted o me pueda salvar a mí. No hay sacrificio que pueda salvarle a usted o a mí. No hay buenas obras suficientes que puedan salvarle a usted o me pueda salvar a mí. La única forma de salvación, la única forma, el único camino para el perdón de pecados y salvación de la condenación eterna es por medio de Jesucristo. Yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie llega al Padre si no es por mí. Una clara comprensión que sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Recuerdo a un amigo que se convirtió al Evangelio y los primeros días de convertidos, él entendió que sus padres estaban perdidos y condenados porque sus padres no creían, no conocían de Jesucristo. Y él se impuso la carga de sus padres y se puso a orar, a ayunar y comenzó a buscar la oportunidad para predicarle el Evangelio a sus padres y no descansó hasta que sus padres pusieron su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Sabe qué fue eso? Una persona que entendió que sin Cristo, su familiar, su amigo, su esposa, su esposo, su papá, su mamá, su hijo, su hermano, su tío, su amigo, su cuate, si no cree en Cristo, está perdido. Está perdido. Está perdido en sus pecados, condenado a una vida sin Dios, sin esperanza, condenado a una eternidad en el infierno, condenado para toda la eternidad. Sin Cristo no hay salvación. Cuando usted y yo entendemos que el Cristo resucitado nos dice, yo tengo autoridad, por lo tanto ve y predica, ¿a quién le temeremos? Si el que nos manda es el Cristo resucitado, el que venció a la muerte, ¿qué pueden hacernos por predicar el Evangelio? Y si nos matan, aún la muerte en Cristo Jesús tiene solución, porque sabemos que en Cristo resucitaremos. La urgencia de predicar el Evangelio tiene sentido porque cuando hayamos predicado el Evangelio a todos, en todos los pueblos, en todas las naciones,
vendrá nuestro Señor Jesucristo y entonces comenzará ese tiempo maravilloso de gloria que todos nosotros esperamos. Pero en tercer lugar, entender que si alguien no ha oído de Jesucristo y no ha puesto su confianza en Él, está perdido, condenado. Por lo tanto, necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Querida iglesia, la misión continúa. Este es nuestro campo de misión. Nuestro campo de misión es el mundo. Nuestro campo de misión no es ir a otra iglesia a pescar a creyentes. Nuestro campo de misión es el mundo. Son aquellos que no han creído en Jesucristo y que por no creer en Cristo están perdidos bajo condenación eterna. ¿Por dónde continuaremos la obra misionera? ¿Cómo haremos para usar todos nuestros recursos disponibles para predicar el Evangelio y alcanzar a muchos? ¿Cuándo será el día que cada uno de nosotros nos convirtamos en misioneros en el lugar donde trabajamos, donde estudiamos, para predicar el mensaje del Evangelio, para que aquellos que oigan puedan convertirse a Jesucristo? Una iglesia que comenzó con un grupo tan reducido de 11, pero una iglesia que todos queremos que termine bien, alcanzando a muchos para el Señor Jesucristo. Amén. Incline su rostro y vamos a orar en esta mañana. Yo quiero invitarle a usted, querido amigo o amiga, si nos visita en esta mañana, si todavía no ha entregado su corazón a Cristo, yo le animo en esta mañana que usted no se vaya de este lugar sin confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Usted ha escuchado en esta mañana que si usted no pone su confianza en Cristo, no hay nada que pueda salvarle. Usted está perdido, usted está condenado por sus pecados. Pero si en esta mañana usted pone su confianza en Él, usted alcanzará salvación. Si ese es su deseo, yo le invito en esta mañana que usted pueda orar, que usted pueda hablar con Dios de esta manera. Señor, dígale: Señor, reconozco que soy pecador, necesito de ti. Creo en tu obra en la cruz, en la muerte por mí en la cruz. Creo en tu resurrección y me aferro por fe a ti. Señor, perdona mis pecados y dame salvación. En el nombre de Jesús te lo pido. Y Señor, queremos orar como iglesia en esta tarde. Queremos orar como iglesia ante esta responsabilidad que tenemos. Señor, tú le dijiste a ese grupo de discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Señor, la misma autoridad sigue estando en ti en este momento. Y por eso, Padre, en esta mañana, en este momento, como hijos tuyos, como seguidores, discípulos tuyos, queremos tomar el compromiso de ir y de predicar el Evangelio a aquellos que todavía no han escuchado de ti. Señor, ayúdanos a tener una visión correcta de ti como el Cristo resucitado. Ayúdanos a entender la urgencia de predicar el mensaje y ayúdanos a tener compasión por aquellos que se pierden sin confesarte como Salvador y Señor de sus vidas. Bendice a esta iglesia, que es parte de la iglesia tuya, Señor, en el mundo. Oramos para que la iglesia tuya termine bien, para que continúe la obra en este tiempo. Esta obra que comenzó desde Jerusalén y llegará hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres que están en el campo misionero, entregados, sirviéndote, predicando el mensaje. Señor, que tu presencia esté sobre ellos y que tu gracia les acompañe. En el nombre de Jesús, ayúdanos a nosotros a involucrarnos en las misiones, porque ese es
el mandato para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.